Vamos a hablar de los sistemas genitales. No decimos sistemas reproductores porque era un concepto antiguo como algo como que era obligatorio dejar descendencia, por eso hablamos de genitalidad, tanto masculina como femenina. Comenzaremos con la genitalidad masculina. La genitalidad masculina va a poseer componentes en el abdomen, la pelvis y el perine. También la genitalidad femenina, a diferencia, posee menos partes internas. La mayor parte de la genitalidad femenina es interna. Dentro de los componentes principales de la genitalidad masculina vamos a encontrar a los testículos, el epidídimo, el conducto deferente, el conducto eyaculador, la uretra y el pene. Y después hay tres glándulas que son importantes. La próstata, hay tres tipos de glándulas. La próstata, 2 vesículas seminales y 2 glándulas vulvouretrales. Vamos a comenzar con los testículos. Los testículos se forman en la parte abdominal posterior y luego van a descender a través del canal inguinal antes del nacimiento hacia el escroto, ¿sí? Miden aproximadamente 4 centímetros de largo y 2,5 centímetros de ancho. Cada testículo está formado por diferentes túbulos seminíferos que luego desembocan en el túbulo recto para formar parte de la red de testis, ¿sí? O red testicular. Luego acá se van a producir los espermatozoides. Luego van a desembocar estos espermatozoides en 12 conductillos eferentes para terminar en el epidídimo. El epidídimo está formado por estos conductillos eferentes que forman la cabeza, luego por un túbulo más bien contorneado que va a formar la cola del epidídimo. En él, cuando pasan los espermatozoides a esta zona, adquieren movilidad y también son almacenados en el epidídimo antes de la eyaculación. El otro sistema de conductos es el conducto deferente. Este conducto es un conducto muscular largo que va a transportar los espermatozoides desde el epidídimo hasta el conducto eyaculador, ¿sí? En su camino va a ingresar por el canal inguinal hacia la cavidad pélvica, va a rodear a la vejiga, ¿sí? Hasta unirse al conducto eyaculador. En el conducto eyaculador penetra en la glándula prostática para conectarse con la uretra prostática, ¿sí? La uretra. La uretra comienza en la base de la vejiga. Tenemos 3 partes bien diferenciadas. La uretra prostática, que es la que pasa por la próstata y es la que se une al conducto eyaculador. Luego tenemos la uretra membranosa, que es una pequeña porción entre la próstata y la base del pene. Y la uretra esponjosa, que va a tener la longitud del pene. Va a transportar la orina y el esperma y tiene un esfínter que es el esfínter de la vejiga que se va a cerrar cuando hay eyaculación para que no se mezclen ambos líquidos. Les recuerdo que la uretra es el conducto que es en común entre la genitalidad masculina y el sistema urinario. Dentro de lo que es las glándulas anexas son muy importantes porque van a formar el semen. El semen es un líquido blanco lechoso. Este semen está formado por las secreciones de estas 3 glándulas. Primero tenemos a las glándulas seminales, que son 2. Estas glándulas seminales son como un tubo enrollado, encapsulado en
tejido conectivo, van a producir alrededor del 60% del líquido seminal. Tienen mucha fructosa, vitamina C, que alimentan al espermatozoide. Luego tenemos a la glándula prostática. Esta glándula prostática también colabora en la formación de líquido seminal. Se va a encontrar entre la sínfisis pubiana y el recto. Y también la secreción de la glándula prostática alimenta a los espermatozoides. Luego tenemos a las dos glándulas bulbouretrales. Estas van a producir un líquido preeyaculatorio que va a limpiar, va a lubricar a la uretra, limpiándolo de los restos de orina. Luego tenemos a los genitales externos. En los genitales externos hay dos que son importantes. Uno es el escroto, que va a cubrir a los testículos y los mantiene con una temperatura inferior a la del cuerpo. Luego tenemos el pene. El pene va a estar formado por un cuerpo, el cual tiene tejido eréctil que se llena de sangre cuando se produce la erección, y termina en una punta alargada que se llama glandé. A su vez tiene un tejido, una piel que lo cubre, que se llama prepucio. Dentro de las funciones de la genitalidad masculina tenemos la espermatogénesis y la producción de testosterona. La espermatogénesis empieza en la pubertad y va a continuar a lo largo de su vida. En esta espermatogénesis se producen primero divisiones metóticas rápidas y luego se producen divisiones meióticas, ¿sí? Hasta producir 4 espermatozoides. A partir de una espermatogonia se van a producir 4 espermatozoides. Estos espermatozoides se caracterizan por tener una cabeza, una pieza intermedia y una cola, ¿sí? Son ricos en mitocondrias que producen ATP para que la cola se pueda mover. Con respecto a la producción de testosterona, esta se produce por la liberación de dos hormonas de la hipófisis anterior o pituitaria anterior, que son la folículo estimulante, la cual va a permitir la producción de esperma, y la luteinizante, que produce, incita a la producción de testosterona. La testosterona es muy importante porque va a determinar las características sexuales masculinas primarias y secundarias. Dentro de las primarias tiene que ver todo el crecimiento de la genitalidad masculina durante la pubertad, y también la voz grave, el crecimiento de pelo en el cuerpo, vello púbico, axilar, ¿sí? Y el incremento de la musculatura. Bueno, vamos a comenzar con la genitalidad femenina. Dentro de lo que es la genitalidad femenina se encuentra principalmente la cavidad pélvica. Sus componentes principales son 2 ovarios, uno de cada lado, el útero, la vagina y el clítoris. Vamos a comenzar con los ovarios. En los ovarios se pueden observar, la mujer ya nace con todos los folículos primarios. Estos folículos primarios son el óvulo que se va a producir cuando se desarrolle en la pubertad. Estos comienzan a madurar en la pubertad hasta, fíjense que va creciendo, se va formando lo que se llama un antro, y luego esto que se llama folículo de Graf permite la liberación de un ovocito secundario, ¿sí? Una vez que es expulsado, se va a degenerar a cuerpo lúteo.
¿sí? Los ovarios están sujetos a las paredes laterales por ligamentos suspensorios que van a flanquear a los úteros por los laterales. Y también se van a anclar al útero por los ligamentos uterováricos o ováricos, ¿sí? Son muy importantes estos ligamentos porque permiten mantener a toda la genitalidad femenina en su lugar. Con respecto a los sistemas de conductos tenemos a las trompas de falopio, al útero y a la vagina. Vamos a comenzar con las trompas de falopio, que forman la parte inicial. Primero que van a capturar gracias a las fimbrias al óvulo. Y acá es donde se puede producir la fertilización. Luego tienen más o menos alrededor de 10 centímetros por donde va a ir el óvulo y va a ser transportados hacia el útero. El útero se encuentra entre la vejiga y el recto, ¿sí? Es un órgano hueco que va a permitir alojar al óvulo fertilizado y que se desarrolle el feto. Tiene 3 capas. Una capa que es el endometrio, que va a ser, en el caso de que no se produzca la fertilización, es liberada lo que se llama flujo menstrual. Después tenemos el miometrio, que es músculo liso, el cual es muy importante cuando se produce el parto. Y después tenemos peritoneo visceral. La vagina, que es el siguiente conducto, es un tubo de paredes finas de 8 a 10 centímetros de longitud. También se va a encontrar entre la vejiga y el recto. Proporciona un conducto para el parto y para el flujo menstrual y tiene un tejido, un pliegue que se llama himen. Dentro de lo que es los genitales externos de la mujer vamos a hablar del monte de Venus, el clítoris, los labios mayores, que son los que contienen vello, los labios menores, que no tienen, el orificio uretral, el orificio vaginal y los orificios de las glándulas vestibulares. La ovogénesis, antes del nacimiento, nosotros nacemos con los ovocitos primarios, ¿sí? Luego, en la pubertad va a comenzar a desarrollarse estos ovocitos, van a ser liberados en la ovulación como ovocito secundario. Si se produce la fertilización, se forma el óvulo, ¿sí? Y luego son desprendidos. Generalmente es un óvulo y 3 cuerpos polares. Bien, vamos a hablar de un ciclo uterino. Este ciclo uterino consta de 3 partes. Una parte que es la fase menstrual del 1 al 5º día, donde se desprende el endometrio. Desde el 6 al 14 día es la fase proliferativa, donde hay un aumento de la cantidad de estrógenos y comienza a formarse el endometrio. También en esta fase ocurre, junto con el pico de estrógeno y de la luteinizante como la folículo estimulante, ocurre la ovulación. Luego los cuerpos lúteos comienzan a secretar esta hormona que es la progesterona. La progesterona permite un mayor suministro de sangre en la formación de este endometrio y comienzan a haber nutrientes en la cavidad uterina. Cuando caen las hormonas ováricas, comienza a sufrir espasmos y se produce la menstruación. Las glándulas mamarias. Las glándulas mamarias
son muy importantes porque van a producir la leche en el caso de que hay que alimentar un recién nacido. Aumentan de tamaño con la pubertad, es decir, con esas hormonas que habíamos visto, los estrógenos y la progesterona nos dan los caracteres sexuales, que implica la formación de la genitalidad, como el agrandamiento del desarrollo de los pechos y el vello, ¿sí? Tiene una zona pigmentada que va a estar alrededor del pezón. Tiene glándulas alveolares que hacen que pasen la leche hacia los conductos mamarios. Bueno, una vez que se produce la fertilización, que es cuando el espermatozoide alcanzó un ovocito secundario y se forma el óvulo, ¿sí? Y el cuerpo polar, este óvulo, si se une con el espermatozoide y hay intercambio genético, ahí hablamos de fecundación. En el caso de la fecundación, se va a formar el cigoto, ¿sí? Que va a viajar hasta hundirse en el endometrio, que es donde anida, y se va a desarrollar así el embarazo.